Hola a todos y bienvenidos a la nueva edición de la Liga Seram. Yo soy Paula Menor, una de las coordinadoras de la Liga, y estamos aquí para el webinar de resolución de la segunda jornada, que en este caso ha sido de radiología del abdomen. Nos acompañan la doctora Sara Sánchez Bernal, radióloga del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y el doctor Carlos Carnelli, radiólogo del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República de Montevideo y presidente de la Sociedad Uruguaya de Radiología. Hola Sara, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Y tú, Carlos, cómo te encuentras? ¿Cómo andas, Paula? Muchas gracias por la invitación. Súper bien, por suerte. Pues Feliz de nada, participar en mi primera edición. muchísimas gracias a los dos por participar en este webinar, por este caso y por participar con nosotros en la Liga Sera. Antes de empezar con la discusión del caso, quería también agradecer una vez más a los residentes su participación y bueno, recordaros que tenemos premio en cada jornada que se lleva a cabo. Por ejemplo, para estas dos primeras jornadas, tanto la primera jornada que hubo de radiología de urgencias como esta jornada de radiología de abdominal, la SERAM nos acaba de comunicar que los residentes de los equipos ganadores pueden tener acceso a la inscripción al curso internacional de correlación radiopatológica que va a llevar a cabo la Sociedad Española de Radiología Médica junto con el American Institute of Radiologic Pathology, que se va a celebrar los días 21 y 22 de enero en Barcelona. Así que nada, eso está ya ahí mismo. Y nada, esta jornada ha estado muy reñida porque hemos tenido un empate entre dos equipos. Por un lado, el equipo Radmasters del Hospital Universitari Mutua Terrassa y los especulados del Complejo Hospital Universitario de Toledo. En estos casos, cuando tenemos un empate en puntos entre dos equipos, gana el que antes responda, una vez que hayan respondido todos los integrantes del equipo. Y en este caso, el premio de esta segunda jornada va para el equipo Radmasters del Hospital Universitari Mutua Terrassa. Así que nada, nos pondremos en contacto con vosotros a través del correo electrónico de la Liga Serán para que podáis escoger vuestro premio dentro de los cursos de plataforma de la formación de la SERAM o si queréis tener acceso pues, a este curso de correlación radiopatológica que ya os digo que va a ser en enero y que está ahí. Así que nada, ahora vamos a comenzar con la presentación del caso y con su discusión. Así que doy paso a la doctora Sara Sánchez para que nos cuente pues, este caso que nos ha tenido ahí con la intriga durante todo este mes, cuando quieras. Pues nada, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Y nada, bueno, ante todo agradecerte la oportunidad a ti, Paula, y al resto del equipo de la Liga de la SERAM, porque me parece un proyecto muy interesante y muy atractivo. Y sin más dilación, pues vamos a comentar el caso de radiología de abdomen. Recordamos que tenemos un paciente que es un varón de 80 años que consultó por dolor en hipocondrio izquierdo de 2 meses de evolución y sensación de masa. El dolor aumentaba ligeramente con la expiración profunda y además nos comenta una pérdida de peso como hace 5 años, pero que no ha progresado. En cuanto a la exploración física, se trata de un abdomen blando, depresible, en el que se palpa una masa irregular de bordes mal definidos en el hipocondrio izquierdo que no es dolorosa y no parece corresponder tampoco ni con el bazo ni con el hígado. En cuanto a sus antecedentes personales, tiene hipertensión, dislipemia, una cardiopatía isquémica crónica con enfermedad de dos vasos y una FA paroxística. Además, ha sido intervenido de hernioplastia inguinal bilateral hace un mes y medio. Y nada, ya pasamos a la primera pregunta, que es ¿dónde se sitúa la lesión y por qué? Como bien habéis respondido la mayoría de vosotros, la lesión es intraperitoneal y el bazo está desplazado hacia anterior. Aquí tenemos un poco las imágenes de TAC en el que podemos ver tanto en axial como en sagital oblicuo cómo el bazo está desplazado hacia anterior, igual que
la mayoría del paquete intestinal se desplaza hacia el hemiabdomen derecho, mientras que el colon permanece en su posición anatómica normal. De forma breve, recordad que una lesión intraperitoneal se origina dentro de la cavidad peritoneal y tiende a desplazar estructuras móviles. Lo más habitual es las asas intestinales y el útero, pero también depende de dónde se sitúe la lesión, como en nuestro caso, puede desplazar el bazo y otras vísceras. El desplazamiento, condicionado a dónde se centre la lesión, generalmente es hacia posterior y o lateral. No engloba uréteres ni vasos. Sin embargo, las lesiones extraperitoneales que se originan fuera de la cavidad peritoneal desplazan o engloban estructuras fijas, como son los uréteres, los vasos ilíacos o el músculo psoas. Y el desplazamiento de estructuras es hacia anterior y o medial. La segunda pregunta es, ¿cómo describiríais la lesión? Y como bien habéis dicho la mayoría de vosotros, la lesión es hipodensa en el TAC, hipointensa en secuencias T1, hiperintensa en las secuencias T2, tanto en secuencias sin saturación grasa como con saturación grasa, hiperintensa en difusión y con valores elevados en el ADC. El resto de opciones tenían algún término cambiado y que era lo que le daba lugar al error. La tercera pregunta, ¿cuál sería el manejo de este paciente? También habéis acertado la gran mayoría, es realizar una biopsia percutánea guiada por ecografía. Aquí quiero hacer una aclaración. Es muy importante tener en cuenta en el manejo de las lesiones solidoquísticas en el abdomen, y quizás os suene más en relación con las lesiones anexiales, la importancia de determinar cuándo podemos realizar intervencionismo percutáneo sobre esas lesiones y cuándo no, porque eso puede contribuir a la diseminación peritoneal de la lesión. En este caso, si revisáis el TAC de forma más minuciosa, os encontraréis alguna lesión nodular de pequeño tamaño, sobre todo en hemiabdomen derecho y en fosa ilíaca izquierda, que ya eran indicativos de una posible carcinomatosis peritoneal. Con ello, el riesgo de diseminación por nuestra parte con el procedimiento intervencionista desaparece porque ya hay enfermedad. ¿Y por qué ecografía y no TAC? Bueno, aunque parece muy evidente porque la lesión es muy voluminosa, también en esto tenemos en cuenta que no hay ninguna víscera ni ninguna estructura que nos dificulte el intervencionismo, puesto que generalmente el intervencionismo con TAC va más dirigido a casos en los que hay alguna estructura comprometida que podría dañarse con la ecografía o que no podemos valorar de forma tan evidente con la ecografía. Sin embargo, en este caso no era así. Además, el procedimiento con la ecografía siempre es como más dinámico, es verdaderamente en tiempo real porque vemos cómo avanza la aguja. Y en este tipo de lesiones, además, la ecografía nos da un plus que quizá el TAC no es tan favorable. Si os dais cuenta, en la imagen de TAC la lesión es hipodensa de forma generalizada y bastante homogénea y dificulta la valoración de determinar dónde realmente es tejido viable o dónde es contenido quístico, de la naturaleza que sea. Y la eco para esto tiene mayor sensibilidad. Incluso se podría hacer una eco con contraste previa a la punción en la misma cita y así determinar si es qué zona es más necrótica o más o hay más celularidad, más viabilidad tumoral y que así la rentabilidad diagnóstica de la biopsia sea aún mayor. Aquí tenéis una imagen de la biopsia, de con la aguja y el patrón de la lesión que ya podemos ver que es fibrilar y que tiene bastante componente sólido. Tercera pregunta, un poquito de teoría, ¿no? Para ir enfocando nuestro diagnóstico. En el diagnóstico diferencial de las lesiones solidoquísticas abdominales, ¿cuál de estas afirmaciones es la correcta? Y también ha habido un porcentaje amplísimo de aciertos y la respuesta es que la hidatidosis peritoneal suele deberse a rotura de un quiste hidatídico hepático o esplénico y que puede presentarse como una lesión única o múltiples con membranas internas, vesículas hijas o calcificaciones murales. En la literatura, los casos de hidatidosis peritoneal primaria son excepcionales. Las series no llegan al 2% de los casos. En cuanto al GIST, si bien es una lesión mesenquimal, que generalmente cuando las diagnosticamos son lesiones voluminosas, con esa zona central de baja atenuación por contenido quístico, hemorrágico o necrótico, no es un tumor productor de mucina, y ese es el error en la respuesta.
Las lesiones GIST generalmente dependen del tracto gastrointestinal y las lesiones extragastrointestinales suelen deberse a metástasis o porque esa lesión se ha desprendido de su origen primario. La siguiente entidad de la que hablábamos era el mesotelioma peritoneal multiquístico, que tiene muchas denominaciones, como son quiste de inclusión peritoneal, quiste de inclusión multilocular, mesotelioma multiquístico o mesotelioma multiquístico benigno. La teoría más aceptada es que se debe a una irritación crónica peritoneal que causa una proliferación mesotelial reactiva no neoplásica y formación de quistes. Predominantemente es en pacientes premenopáusicas con ovarios funcionales y adherencias pélvicas que dificultan la absorción del líquido peritoneal. Estas causas suelen ser cirugía pélvica previa, un traumatismo pélvico, la endometriosis o antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica. Son lesiones quísticas multiloculadas, no una cavidad única, como decía la opción de respuesta, de paredes delgadas y que se presentan frecuentemente adheridas a los anejos, lo que le dan una apariencia en tela de araña. Aquí tenéis varias imágenes de la bibliografía con estas lesiones quísticas tan numerosas, también como en aspecto de racimo. Y el ovario en el centro, en el epicentro de todas las lesiones. Y por último, el pseudoquiste pancreático, que además esta no la habéis marcado ninguno de forma acertada, y es un concepto que tenéis bastante fresquito del caso del mes anterior. El pseudoquiste pancreático hace referencia a una colección secundaria pancreatitis edematosa, pero de más de 4 semanas de evolución. Si hablamos de menos de 4 semanas, el término adecuado es colección líquida aguda pancreática o peripancreática. Aquí os dejo de forma resumida una tabla con las diferentes lesiones oligoquísticas que nos podemos encontrar en la cavidad abdominal, clasificadas en base a su etiología. Y ya, por último, una vez que hemos descrito la lesión, la hemos ubicado y hemos orientado un poco posibles diagnósticos diferenciales, ¿cuál es nuestra sospecha diagnóstica? Pues bien, como también habéis dicho la mayoría de vosotros, la opción correcta es un sarcoma con degeneración mixoide. Ya sabéis que los sarcomas en general, pero en la cavidad abdominal, tanto intra como retroperitoneales, más si cabe, tienen una apariencia muy diversa en las pruebas de imagen. Y esto se debe, por un lado, al grado de diferenciación celular y por otro, a su composición, que ya sabéis que es muy variable, debido al componente adiposo, componente mesenquimal, degenerativo, etcétera. Las otras opciones son que proponíamos era el tumor desmoide peritoneal, que es una lesión fibroblástica benigna inflamatoria con tendencia a la invasión local y a la recurrencia tras su resección, pero con un potencial metastásico muy bajo. El pseudomixoma peritonei, que es la acumulación intraperitoneal progresiva de ascitis mucinosa, generalmente debido a una neoplasia productora de mucina, lo más habitual, el tumor mucinoso de apéndice, y que su característica fundamental en imagen es la indentación de las superficies viscerales, como podéis ver aquí en las imágenes, que hacen que tengan un aspecto tan irregular, especialmente el hígado y el bazo. Y por último, la neoplasia quística mucinosa mesentérica, también denominada extraovárica, que es un tipo de neoplasia revestida por células epiteliales productoras de mucina. Es una entidad casi exclusiva de mujeres y se presenta como una masa quística multiloculada con nódulos o proyecciones papilares. Pueden tener calcificaciones en su pared y su contenido también es variable. Si bien es cierto que es excepcional que sean mesentéricas estrictamente, sí se han descrito. Si no dependen del ovario, lo habitual es que dependan del apéndice, del páncreas o del árbol biliar, fundamentalmente. Y nada, ya para acabar, unas conclusiones que como habéis visto existe gran variedad de lesiones solidoquísticas en la cavidad abdominal y es por ello que una correcta interpretación de la semiología en las diferentes técnicas de imagen es fundamental para orientar el diagnóstico, incidir en que las lesiones intraperitoneales suelen desplazar estructuras móviles, mientras que las extraperitoneales desplazan o rodean los vasos y los uréteres, y que como dicen nuestros mayores, no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa lo que no se conoce. Así que después de estas fechas solo queda seguir estudiando.
Os dejo la bibliografía. Este artículo del Radiographics me parece muy interesante porque nos da una visión global y muy genérica de las lesiones y como para un primer contacto yo creo que está muy bien, os lo recomiendo. Y nada más, que muchas gracias y desearos feliz Navidad y felices días a todos. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por tu presentación. Ha sido súper clara. Yo creo que nos llevamos los conceptos más importantes de este caso. Pero bueno, quería preguntarte también a ti, Carlos, ¿cuál es tu experiencia en estas lesiones o si quieres hacer algún comentario al caso? Bueno, en definitiva, creo que lo más importante en estas lesiones que son atípicas, digamos, ¿no? Lo primero que hay que hacer siempre es una buena semiología radiológica, y tratar de localizar bien o lo más precisamente posible la lesión, ¿no? Y creo que el caso estuvo así enfocado y las preguntas fueron así dirigidas, ¿no? No es lo mismo pensar en una lesión retroperitoneal que una lesión peritoneal para empezar a armar el abanico de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y bueno, y nada, y después de que uno localiza la lesión, en qué parte de la cavidad abdominal está, seguir como el segundo paso es, bueno, a ver, de qué órgano puede ser, y por qué motivo es de este órgano y no es de este otro, y en definitiva, ir aproximándose al diagnóstico definitivo, ¿no? Este, las imágenes están buenísimas, y bueno, y creo que en definitiva me quedé pensando un poco en lo de la hidatidosis, que acá en Uruguay está bastante en descenso, pero es sin duda uno de los diagnósticos diferenciales que siempre desde el R1 manejamos, ¿no? Y no nos tiembla mucho el pulso a veces a poner quiste hidático en tal lado y no poner mucho más que eso. Por suerte está en descenso, pero se sigue viendo gente, sobre todo gente mayor que vive en el medio rural, que siguen teniendo. Pero bueno, esto obviamente era diferente y en la resonancia uno lo podía ver. Y el otro comentario digo, y volviendo a lo del quiste hidático, que mi experiencia siempre tienen un poco más, viste, de un contenido como medio graso, que a veces se puede ver más macro en la tomo, otras veces no, pero en el in-out, por ejemplo, en la resonancia también puede aportar eso. Y nada, y lo mismo, que también mi otra asociación fue con lo de la degeneración mixoide, que es la misma degeneración en definitiva que termina ocurriendo con los leiomiosarcomas uterinos, ¿no? Y por qué es una degeneración mixoide, porque tiene realce y no es una degeneración quística porque no tendría realce. Entonces, bueno, tratando de conectar un poco de los puntos de toda la patología, de la vasta patología abdominal. Nada, esos son mis comentarios. El caso estaba precioso y nada, y nada, me parece que es súper valioso todo el algoritmo para llegar al diagnóstico diferencial, que es lo que lo hace más importante. Después, si hacemos un diagnóstico anátomo-patológico por radiología, bienvenido sea, es nuestro objetivo, ¿no? Es para lo que trabajamos los radiólogos abdominales, pero bueno, si no, tener la mayor aproximación cercana, ¿no? Y nada, la otra pregunta que había pensado mientras hablaba Sara era del motivo por el cual estaba correcto hacer el intervencionismo por ecografía, y lo explicaste perfectamente. Así que Muchísimas gracias por tu comentario. Tenemos una pregunta en el chat. Bueno, recordaros que si alguien más tiene alguna pregunta, que nos la podéis dejar escrita en el chat y yo se la paso a cualquiera de los dos ponentes, la podéis responder. Nos preguntan si el PET-TAC se hace antes o después de la biopsia idealmente, o si da igual. Yo creo que, no sé qué opinará Carlos, yo creo que en este caso tampoco influye mucho, una, no es un procedimiento, ni la biopsia no es un procedimiento que vaya a cambiar las características de la lesión para su comportamiento en el PET. No tiene nada que ver, no es tan condicionante como puede haber otros procedimientos. Lo típico, una endoscopia o una CPR en una lesión pancreática, que ahí ya distorsiona todo, ¿no? Que hay
sí que cambia mucho la interpretación de la imagen. En este caso, yo no es influyente, yo creo que no es influyente. Sí, coincido completamente. No, digo, si se hiciera no cambiaría nada. Creo que hasta en este caso, digo, si se le fuera a pedir un PET TAC, creo que hasta estaría mejor ya tener como un planteo diagnóstico. Pero en definitiva es como dice Sara, no cambia absolutamente nada, que se haya hecho la biopsia, digamos, ¿no? Por ecografía. Y creo que, digo, volviendo a pensar un poco en lo que hablamos de la biopsia, yo no hago intervencionismo, pero digo, mis colegas que lo hacen muchas veces le piden biopsias por TC de otras lesiones o de lo que sea, y ellos siempre agarran el ecógrafo y muchas veces la biopsia por TC se convirtió biopsia por ecografía en el tomógrafo, in situ, ¿no? Sí. Porque claro, la celularidad o qué tiene más señal, nosotros no tenemos ecografía con contraste, pero bueno, qué tiene más señal Doppler, dónde está el tejido sólido viable, lo vamos a ver siempre mejor por ecografía. Entonces está bueno no pensar que tiene que ser por TC. Pues muchísimas gracias también. No hay ninguna otra pregunta en el chat, así que bueno, damos por concluido este webinar de resolución del segundo caso, de la segunda jornada de radiología abdominal. De nuevo, agradeceros a los dos colaborar con nosotros en este proyecto que es la Liga Seram, que lo hacemos desde, pues, por residentes para los residentes y que tanto nos aporta en nuestro día a día, pues, en nuestro aprendizaje al final, como comentaba Sara también antes. El competir al final nos anima también muchas veces a meternos en esta dinámica y a seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a los que nos habéis visto en directo en este webinar y nada, recordaros que también quedará grabado y disponible en el canal de YouTube de la SERAM, en la parte que está disponible para la Liga SERAM y ahí lo podéis revisar siempre que queráis. Así que nada, desearos también felices fiestas, feliz Nochebuena y feliz Año Nuevo. Y nada, nos vemos en enero con el siguiente caso de la Liga SERAM, que en este caso será de neuroradiología y se abrirá el 6 de enero. Así que nada, hay muchos premios todavía por repartir. Está también pendiente esa final de la Liga SERAM en el Congreso Nacional de Valencia y nada, pues nos seguimos viendo. Muchísimas gracias. Yes. Muchas gracias.